Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestros temas, hoy vamos a trabajar en historia del Perú, cómo era la religión durante el virreinato. El tema se llama la religiosidad durante el virreinato. Después de la conquista o de la llegada de los españoles al Perú, al territorio andino principalmente, los españoles trazaron la importante labor, para ellos, importante labor de evangelizar a los indígenas. Y ese trabajo de evangelización no fue nada fácil, porque en el mundo andino ya existía un complejo sistema de creencias, tenían sus dioses. Y cuando ellos empezaron la evangelización, la mala llamada evangelización, han tenido dificultades para lograr ese trabajo, hay resistencia en la cultura andina. Y estos han recurrido a muchos mecanismos para difundir su religión cristiana, incluso llegando a la violencia. Y han dejado grandes huellas en la idiosincrasia hasta el día de hoy. Y una de esas instituciones encargadas de promover la religiosidad ha sido el Regio Patronato, que ha sido una institución religiosa católica dirigida por la corona española a todas las iglesias que tenían en América. La Santa Sede, el Vaticano, le dio autorización a los reyes de España para que tengan la facultad en todo lo que era la religiosidad en América. Eso ha permitido a la corona española, al rey de España, dirigir la iglesia en América. La Santa Sede, no sé si será santa, la iglesia católica no infería en nada, dejaba que el rey de España organice la iglesia como mejor a él le parezca, y tuvo tres facultades principales. Ellos enviaban misioneros a América, tenían derecho a percibir diezmos y a elegir autoridades eclesiásticas como curas, obispos, cosa que hoy día solamente lo hace la iglesia que la Santa Sede o el Vaticano, ya no la corona española, pero en esa época le dieron esas facultades para promover la religión católica aquí en América. Entonces los reyes españoles se convirtieron en amos y patronos de la iglesia en América, tenían autonomía en asuntos eclesiásticos. Ningún documento de la Iglesia Católica podría ser promulgada en América si no era aprobado primero por el Consejo de Indias y el rey personalmente. Hasta ese nivel de autonomía llegaron los reyes de España para difundir su religión aquí en América. Y mucha gente se ha resistido y muchos de ellos han muerto, ¿no? Ahora bien, entonces una vez que llegaron trajeron una religión católica, los curas de las diferentes órdenes establecieron un impuesto o un tributo para mantener a la iglesia, y ese tributo se llamaban los diezmos, que servía para el sustento de la iglesia. Algunos feligreses también donaban. El cura, cuando se decidía a ser religioso y se incorporaba a alguna orden, todos sus bienes personales se llevaba a la iglesia. Entonces, la corona española destinó un porcentaje de sus impuestos para la iglesia. Ese impuesto se llamaba el diezmo. El 10% de la producción agrícola era para la iglesia. Había otro impuesto que se llamaba la primicia, que también pertenecía a los diezmos. ¿En qué consistía la primicia? La primera cría de los ganados que tenían ellos era entregada a la iglesia. La primera cosecha era entregada a la iglesia en función a esa ley que daba el diezmo. Inclusive el territorio peruano de América en la época estaba organizada desde el punto de vista religioso. Ahora, para que la Iglesia Católica haga más efectiva este proceso de evangelización, de convertir a los indígenas al catolicismo, se organizó primero en arzobispados, después en obispados, en parroquias, en doctrinas y en misiones. El territorio peruano, el territorio en América estuvo organizado primero en arzobispados,
estaba la sede en Lima, en las capitales de provincia, los obispados, las parroquias. No olvidemos que Huánuco, hasta ya muy avanzada la república, ha pertenecido a la parroquia de Tarma. Luego recién crearon los departamentos, eso vino después, ¿no? Ahora, las parroquias se ubicaron en las ciudades donde residían los españoles. Cada parroquia estuvo dirigida por un párroco. Ahora, esas doctrinas religiosas se instalaron principalmente en las zonas rurales, donde estaban ubicadas las reducciones de los indios. ¿Para qué? Para cristianizarlos. Los doctrineros tenían la obligación de evangelizar a los indígenas. Y para que puedan cumplir con ese objetivo de cristianizar, el requisito número uno era hablar en español. O hablar en su lengua originaria, como el quechua o el aymara. Las doctrinas se encontraban en la selva, que eran llamadas misiones, y los sacerdotes que estaban encargados de las parroquias y de las doctrinas eran elegidos por el virrey que estaba gobernando en el momento. También eran llamados vicepatronos de la iglesia, o también representantes del rey. Ahí en las parroquias se registraban los bautizos, los nacimientos, las muertes, que luego utilizaban ellos para los censos de la población. Ahora, respecto a los obispados también eran elegidos por el rey. El Consejo de Indias presentaba una terna de candidatos para que el rey elija. El primer obispo del virreinato fue el cura que vino con Pizarro y Diego de Almagro. El primer obispo fue Hernando de Luque. Nunca llegó a territorio americano, sin embargo. Y luego el fray Vicente de Valverde, quien le dio la Biblia a Atahualpa. Él fue el primer obispo del Cusco. El arzobispado en el virreinato tuvo como sede la ciudad de Lima. De ahí han dependido los obispados de Panamá, Trujillo, Arequipa, Chile, Quito, Cusco, Huamanga y Chile. Ahora, respecto a las órdenes religiosas, la tarea de la evangelización estuvo a cargo de las órdenes religiosas. La primera orden religiosa que llegó al Perú han sido los dominicos en 1532. Ellos han sido los primeros obispos y fundadores de la primera universidad, la Universidad Nacional San Marcos. Ellos construyeron el primer convento en Quito, dirigieron las misiones en Tarma. Los segundos en llegar ha sido la orden de los mercedarios en 1533. Ellos se han beneficiado con los repartimientos de indios. Llegaron luego los agustinos en 1551, que construyeron conventos en la costa, en la sierra, en el norte y el sur. Y finalmente llega la orden de los jesuitas en 1568. Estos impulsaron más la evangelización y la educación. Los colegios, las escuelas de la época estuvo dirigido por los curas jesuitas. No hay que olvidarnos que los únicos que tenían derecho a la educación eran los hijos de los españoles y los indios nobles. Esos sí eran dirigidos por los jesuitas. Ahora, respecto a la enseñanza de la cristianidad, hay que destacar la extirpación de las idolatrías para promover su religión católica, para evangelizar a los indígenas. Estos han tenido que destruir el culto a sus antiguos dioses de los indígenas. Destruyeron las huacas sagradas, destruyeron los maikis, porque ellos adoraban también a sus muertos, sus antepasados. Y para erradicar esas prácticas de su religión autóctona, han destruido toda manifestación de religiosidad andina. Donde estaba construida una huaca sagrada, ellos lo destruían y encima construían una iglesia. Y muchos que se han opuesto han muerto, han sido sentenciados. ¿Ve? Ahora, el Tribunal de la Santa Inquisición cumplió este papel. Era llamado también el Tribunal del Santo Oficio.
establecido en el virreinato en 1570, durante el gobierno del virrey Toledo, y su objetivo era conservar y preservar la religión católica, velar por los intereses de la iglesia. Ellos han combatido a las huacas, a los maikis, que ellos llamaban herejías, le llamaban brujería. Toda religión que no era católica, ellos lo extirpaban. Llegaron musulmanes también, lo extirpaban. Entonces los indígenas estaban fuera de su jurisdicción. Aplicaban ellos la tortura, según ellos, para purificar el alma. Torturaban para arrancar la verdad a los inculpados, para declararse brujos o para declararse herejes, y después eran quemados vivos. La sentencia que daba el Tribunal de la Santa Inquisición se llamaba el auto de fe y era ejecutado en la Plaza de Armas de Lima, en presencia de todas las autoridades virreinales. Los castigos y las penas eran desde los azotes hasta ser quemados vivos en la hoguera. Bien, en la página 151 tienen ustedes que trabajar la retroalimentación y verificando el aprendizaje. Trabajenlo esto hoy día mismo, jóvenes, y envíenmenos sus evidencias al finalizar la clase. Hasta aquí llegamos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.